Bienvenidos a nuestra inmersión, en un misterio que ha fascinado y perturbado al mundo durante años. Hoy nos adentramos en el caso de la desaparición de Madeleine McCann. Un caso que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue envuelto en un halo de misterio e incertidumbre. Exacto. Nos trasladamos a Praia da Luz, un idílico pueblo costero en Portugal. Es el 3 de mayo de 2007. La familia McCann, de vacaciones desde el Reino Unido, se prepara para disfrutar de una agradable velada. Imagina el sol poniéndose sobre el Atlántico, la brisa cálida. ¿Quién podría imaginar la pesadilla que se avecinaba? Una imagen paradisiaca que contrasta con la oscuridad de los acontecimientos que estaban a punto de desarrollarse. Esa noche, Madeleine, de tan solo 3 años, desaparece de la habitación del apartamento vacacional donde dormía con sus hermanos mellizos. Sus padres Kate y Jerry cenaban con amigos a escasos metros en el complejo turístico. Un detalle que, como sabes, ha generado mucha controversia la decisión de los padres de dejar a los niños solos. Sí, es un punto que ha sido analizado y debatido hasta la saciedad. A las 10 de la noche, Kate va a comprobar que todo está bien y descubre que Madeleine no está en su cama. La ventana de la habitación está abierta a la puerta del apartamento también. El pánico se apodera de la familia, el miedo lo impregna todo. ¿Te imaginas la angustia de ese momento? Es difícil siquiera intentar comprender la desesperación que debieron sentir. La policía portuguesa se puso en marcha de inmediato, pero las primeras horas de la investigación fueron cruciales y algunos argumentan que no se gestionaron de la mejor manera. Es cierto. Se barajaron dos hipótesis principales: la implicación de una red internacional de pedofilia o una red de adopción ilegal. Robert Murat, un británico residente en la zona, se convirtió rápidamente en el principal sospechoso y su villa Casa Liriana en el centro de todas las miradas. Incluso se llegó a drenar la piscina de la villa buscando algún indicio, pero la búsqueda no arrojó ninguna prueba concluyente. Es interesante cómo en las primeras etapas de una investigación, la presión puede llevar a tomar decisiones drásticas que no siempre son las más efectivas. Totalmente. Y junto a Murat, otro nombre que emerge en la investigación es el de Sergei Malinka, un experto informático ruso que conocía a Murat. Su coartada tenía algunas lagunas, lo que despertó sospechas. Las primeras semanas de la investigación fueron un torbellino de pistas y especulaciones, y también, por desgracia, de errores. Y en medio de toda esta confusión, un giro inesperado que sacudió al mundo entero. Exacto. Un giro que nadie se esperaba. La propia policía portuguesa nombra a los padres de Madeleine como arguidos figuras legales que en Portugal se asemejan a la figura de sospechoso en otros sistemas. Imagina el impacto que esto tuvo en la opinión pública. Pasaron de ser padres desconsolados a sospechosos de la desaparición de su propia hija. La presión mediática fue brutal. En el apartamento se encontraron rastros de sangre y fluidos corporales, incluso en un coche que la familia había alquilado. Y los perros rastreadores utilizados en la investigación parecieron confirmar la presencia de restos humanos. Se analizó el ADN encontrado, y aunque los resultados mostraban una coincidencia del 88% con el de Madeleine, no era suficiente para una conclusión definitiva. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, la duda ya se había sembrado, y los medios, especialmente los británicos, no tardaron en hacerse eco de ella. La imagen de los McCann quedó profundamente dañada, sometidos a un juicio paralelo en la prensa sensacionalista, plagado de acusaciones infundadas y especulaciones crueles. ¿Cómo crees que afectó esta presión mediática a la investigación? Es un tema complejo. Por un lado, la atención mediática puede ser útil para movilizar recursos y generar pistas, pero por otro lado también puede contaminar la investigación, crear prejuicios y desviar la atención de las verdaderas pruebas. En este caso, algunos argumentan que la presión mediática sobre los McCann pudo haber llevado a la policía a centrarse en ellos como sospechosos, obviando otras líneas de investigación. Sin duda el caso Madeleine se convirtió en un circo mediático. Y aunque posteriormente algunos medios británicos se vieron obligados a retractarse y pedir disculpas por sus afirmaciones, el daño ya estaba hecho. Exacto. La reputación de los McCann quedó manchada y la investigación, en lugar de avanzar hacia la verdad, se vio envuelta en un mar de dudas y desconfianza. Mientras tanto, la búsqueda de Madeleine se extendía por todo el mundo. Llegaban reportes de avistamientos desde Malta hasta Chile, pasando por Marruecos y Venezuela. Una esperanza que se desvanecía una y otra vez, ya que ninguno de estos avistamientos pudo ser confirmado. Es desgarrador pensar en la cantidad de falsas esperanzas que se generaron tanto para la familia como para su opinión pública. Y precisamente esta proliferación de pistas falsas y especulaciones sin fundamento es uno de los elementos más frustrantes de este caso. Dificulta la labor de los investigadores y genera una sensación de caos e impotencia. Y a medida que el tiempo pasaba, las críticas a la gestión del caso por parte de la policía portuguesa se intensificaban. Se señalaban los retrasos en los análisis forenses, la falta de control en las fronteras, la excesiva atención prestada a Robert Murat como único sospechoso. ¿Crees que esas críticas estaban justificadas? Es difícil hacer una valoración categórica.
Algunos expertos argumentan que la policía portuguesa cometió errores importantes en las primeras etapas de la investigación, errores que podrían haber comprometido el desarrollo del caso. Por ejemplo, se ha criticado la tardanza en asegurar la escena del crimen y la falta de rigor en la recogida de pruebas. Se comparó el caso de Madeleine con la desaparición de Joana Cipriano, otro caso sin resolver en Portugal en el que el mismo investigador principal había seguido un patrón similar. Y para añadir más leña al fuego, Wikileaks reveló que la policía británica había colaborado en la investigación utilizando sus laboratorios y perros rastreadores. ¿Por qué no se informó de esta colaboración desde el principio? Es una pregunta que muchos se hacen. Esta falta de transparencia por parte de las autoridades portuguesas contribuyó a alimentar las teorías de la conspiración, generando aún más dudas sobre la versión oficial. Un caso plagado de sombras secretos y un silencio que, por desgracia, se prolonga durante años. Un silencio que, sin embargo, se rompe con la aparición de una nueva hipótesis. ¿Te refieres a la teoría del accidente? Exactamente. Continúo deseando escuchar más detalles sobre esta nueva línea de investigación. La teoría del accidente plantea la posibilidad de que Madeleine muriera accidentalmente la noche de su desaparición, quizás por una sobredosis accidental de somníferos. Recuerdo haber leído sobre esta teoría, pero siempre me ha generado muchas dudas. ¿En qué se basa exactamente? Se fundamenta en el hallazgo de sangre en el apartamento y en los informes que indicaban que los McCann utilizaban somníferos para ayudar a sus hijos a dormir. Entiendo, pero ¿es realmente plausible que una sobredosis accidental no se detectara de inmediato? Esa es una de las principales incógnitas. Los defensores de esta teoría argumentan que en un estado de confusión y pánico, los padres podrían haber ocultado accidentalmente la muerte de Madeleine temiendo las consecuencias legales. Es una idea terrible, pero supongo que en una situación tan extrema, la mente humana puede reaccionar de maneras impredecibles. Sin duda. Y la falta de pruebas concluyentes que confirmen o desmientan esta teoría solo ha contribuido a alimentar el misterio. En 2008, ante la falta de avances significativos, el caso se archiva oficialmente en Portugal. Pero la historia de Madeleine, como bien sabemos, no termina ahí. Correcto. La búsqueda de la verdad continúa. En 2011, Scotland Yard abre su propia investigación, la Operación Grange, con el objetivo de revisar todas las pruebas existentes y explorar nuevas líneas de investigación. ¿Qué descubrieron los investigadores británicos? ¿Aportaron alguna luz sobre el caso? La Operación Grange fue una investigación exhaustiva, analizaron miles de documentos, entrevistaron a cientos de personas y estudiaron todos los avistamientos reportados. Su enfoque se centró en la posibilidad de un secuestro planeado o un robo que salió mal. Un trabajo meticuloso buscando esa pieza que faltaba en el rompecabezas. Lograron encontrarla. En 2013, Scotland Yard publica imágenes de hombres que podrían estar relacionados con la desaparición de Madeleine. Entre ellas, una imagen especialmente inquietante. Un hombre llevando a una niña hacia la playa la noche del 3 de mayo. Recuerdo esa imagen. Se difundió por todo el mundo, reavivando la esperanza de encontrar a Madeleine con vida. Exactamente. Y la presión ejercida por Scotland Yard llevó a la policía portuguesa a reabrir su propia investigación. Parecía que el caso por fin podría resolverse. Pero sucedió realmente. Se encontraron pruebas que incriminaran a alguno de los sospechosos. Lamentablemente no. La Operación Grange se reduce en 2015, aunque los detectives británicos siguen investigando algunas pistas consideradas significativas. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no se logra un avance decisivo. El caso Madeleine McCann se convierte en un laberinto de hipótesis, pistas falsas y especulaciones. Un misterio sin resolver que ha cautivado y frustrado al mundo entero. Y en 2019, el documental de Netflix, The Disappearance of Madeleine McCann, vuelve a poner el caso en el centro de atención. Millones de personas en todo el mundo conocieron los detalles de la investigación a través de este documental, que sin duda reavivó el interés por el caso. ¿Qué nuevas informaciones aporta el documental? Logra arrojar algo de luz sobre este oscuro misterio. El documental explora en profundidad las distintas teorías, incluyendo la posibilidad de que Madeleine fuera víctima de una red de tráfico de personas. Esa es una de las teorías que más escalofríos me produce. Es comprensible. El documental también analiza las críticas a la investigación policial, tanto la portuguesa como la británica, y presenta entrevistas con investigadores, periodistas y personas cercanas a la familia McCann. Un mosaico de perspectivas que, en lugar de aclarar el misterio, lo hacen aún más complejo. Un rompecabezas con demasiadas piezas y ninguna que encaje a la perfección. Exacto. Y a pesar de toda la atención mediática, el caso sigue sin resolverse. Hasta que en 2020, un nuevo giro inesperado sacude la investigación. Así es. La Fiscalía Alemana inició una investigación sobre un nuevo sospechoso, Christian Bruckner, un nombre que hasta ese momento no había aparecido en la investigación. ¿Quién es Christian Bruckner? ¿Y qué lo conecta con la desaparición de Madeleine? Bruckner es un ciudadano
ciudadano alemán con antecedentes penales por delitos sexuales contra menores. En el momento de la desaparición de Madeleine, vivía en el Algarve, muy cerca del complejo vacacional de los Balcanes. Un dato escalofriante. ¿Qué pruebas tienen contra Madeleine? Esa es la pieza que faltaba en el rompecabezas. La policía alemana cree tener pruebas de que Bruckner estuvo en Praia da Luz la noche de 3 de mayo de 2007. Además, han encontrado indicios que lo vinculan con la desaparición de Madeleine, aunque aún no han revelado la naturaleza de esas pruebas. Se acerca el final del misterio. ¿Podría ser Bruckner el responsable de la desaparición de Madeleine? Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Será Bruckner la clave para resolver este misterio que nos ha mantenido en vilo durante tantos años? La policía alemana parece estar convencida de su culpabilidad, pero hasta ahora no se ha presentado ninguna acusación formal. ¿A qué crees que se debe este retraso? Bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un caso extremadamente complejo con ramificaciones internacionales y una gran cantidad de información que procesar. Es fundamental que la policía alemana construya un caso sólido con pruebas irrefutables para poder llevar a Bruckner ante la justicia. Entiendo, pero cada día que pasa sin respuestas aumenta la angustia de la familia McCann, que sigue aferrada a la esperanza de encontrar a Madeleine con vida o sin ella. Absolutamente. Para ellos, este calvario no ha terminado. Y a pesar de que la investigación sobre Bruckner ha revivado la esperanza de obtener respuestas, también ha removido viejas heridas y ha reabierto la caja de Pandora de la especulación. Es inevitable. Cada nuevo giro en el caso trae consigo una oleada de preguntas, teorías y, por supuesto, la inevitable atención mediática. ¿Crees que algún día sabemos con certeza qué pasó con Madeleine McCann? Es difícil hacer predicciones en un caso tan complejo y con tantos interrogantes. Sin embargo, la aparición de Bruckner como sospechoso abre una nueva vía de investigación que podría ser decisiva. Si la policía alemana logra reunir pruebas sólidas que lo vinculen con la desaparición de Madeleine, podríamos estar más cerca de la verdad que nunca. Esperemos que así sea. Mientras tanto, el caso Madeleine McCann sigue siendo un enigma. Una niña que desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí un sinfín de preguntas sin respuesta. Un caso que nos recuerda la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede esconderse en los lugares más inesperados. Y que nos deja como siempre con una sensación de inquietud y una pregunta en el aire. ¿Qué pasó realmente con Madeleine McCann? Quizás algún día este caso que ha cautivado y conmocionado al mundo deje de ser un misterio y se convierta en una historia con un final, aunque no sea el que todos desearíamos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión a las profundidades